Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a una sesión del curso de comunicación. El día de hoy vamos a platicar de un tema interesante dentro de lo que corresponde a literatura. El tema que vamos a abordar el día de hoy está vinculado con la literatura incaica, ¿no? Entendido como esto dentro de lo que es la literatura peruana, y seguramente esto nos va a permitir tener un enfoque más amplio de lo que se hizo en nuestro país en el ámbito literario. Bien, partimos entonces platicando de lo que es la literatura incaica, ¿no? La literatura incaica, también llamado literatura andina o prehispánica. Es decir, es aquella literatura que se desarrolla antes de la llegada de los españoles, es decir, antes del año de 1532. Esta literatura, cuando hacemos un análisis netamente histórico, hay que tener en cuenta algunos aspectos, ¿no? He entendido que la literatura incaica logra su máximo apogeo en la época de Pachacútec, ¿no? Se dice que con Pachacútec logra su máximo esplendor, su apogeo, y pues esto es un enfoque en el cual nosotros como estudiantes debemos considerar de que también repercute en el campo de la literatura. Bien, entonces, ¿qué decimos de la literatura quechua o incaica, no? En este caso, ojo, la literatura quechua no es sinónimo de literatura incaica. La literatura incaica es la prehispánica. En cambio, la literatura quechua prehispánica de la colonia, de la república, incluso hasta nuestros días, ¿no? Es decir, hace una clasificación que la literatura incaica, para algunos entendidos, se consigna desde antes de la llegada de los españoles, mientras que la literatura quechua es aquella literatura que se ha desarrollado a lo largo del proceso histórico hasta la lectura en el mundo andino, ¿no? Bien, vamos viendo algunas características que son importantes en este caso de la literatura incaica. Estamos hablando de una literatura acompañada de danza y canto, ¿no? Eso siempre lo han desarrollado los incas a través de su tradición y costumbre. Ellos lo vinculaban el canto y la danza en sus actividades cotidianas, como el caso de la agricultura, ¿no? Mostrada como una necesidad del hombre en su manifestación, por ello que la podríamos considerar oral. Es decir, la literatura incaica es oral. No existía o no es un soporte determinado, se transmite por generación en generación o por generaciones. ¿Qué entendemos por este punto? Es decir, que la literatura incaica netamente fue oral, de tradición oral, ¿sí? Se transmitió de padres a hijos, a nietos en ese orden. Otra característica es que es anónima, ¿no? No existe autores conocidos. Como la literatura incaica era oral, pues obviamente no había autor, no decía pues escribió fulano de tal. Chicos, otra característica es colectiva, ¿no? Es decir, la creación de obras, de lírica, etcétera, etcétera, lo han creado pues en forma colectiva, sobre todo el pueblo, ¿no? Es cosmogónica, en este caso ideado en el del universo dividido en tres mundos: el Hanan Pacha, ya saben ustedes, el mundo de arriba, ¿no? Donde habitan los cuerpos celestes y el dios Sol, ¿no? Dios Viracocha. El Kai Pacha, el mundo intermedio, donde habitan los seres vivos, o sea, en este caso incluye los humanos, ¿no? Y el Uku Pacha, el mundo de abajo, donde habitan los muertos. Otra característica es el panteísmo, ¿no? Es panteísta porque adoraban a la naturaleza, y los incas daban vida a los seres inertes, ejemplo, la luna, el sol, las estrellas y algunos animales, por ejemplo, el puma, la serpiente, el jaguar, ¿no? Otra característica es que existían clases sociales. Los incas hubo clases sociales, ¿no? Por un lado, los amautas, quienes hacían literatura en la nobleza, y los arábicos, que hacían literatura en el pueblo. Esto hay que tener claro, chicos. Los amautas hacían literatura en la nobleza y los arábicos hacían literatura en el pueblo. Muy bien. Vamos con las vertientes. En este caso hablamos de dos vertientes: la literatura cortesana de la corte, ¿no? Y la literatura popular del pueblo. En este caso, la literatura cortesana lo realizaban los amautas, ¿sí?
mientras que la literatura popular lo realizamos los arábicos. Chicos, eso hay que tener claro, los amautas de la corte, la nobleza, y los arábicos del pueblo. En la literatura cortesana, la manifestación era básicamente un gobierno teocrático. La corte imperial supervisaba el trabajo de los amautas, ¿no? Resaltaba la alegría de las fiestas agrarias y religiosas, chicos. Mientras que en la literatura popular era una manifestación de la comunidad del aire, ¿no? Simbolizan los sentimientos y anhelos comunitarios en sus diversas actividades. Luego exaltaba las hazañas heroicas y legendarias, ¿no? Una característica, los amautas resaltaban y exaltaban esto. Y mientras que los arábicos transmitían su creación acompañado de la música. La literatura cortesana, la manifestación, se manifiesta la admiración a sus dioses, ¿no? A sus dioses tutelares. Bien, dentro de los principales géneros literarios incaicos tenemos básicamente los siguientes, ¿no? El primer género que se desarrolla es el género lírico, ¿no? La poesía lírica. En este caso, la información de los cronistas nos señalan que existe la existencia de poetas especializados en el cultivo del género lírico, a lo que se denomina los famosos arábicos que hemos visto anteriormente, que se refiere pues a la literatura del pueblo, ¿no? Así podemos distinguir las siguientes especies: el aili, jarawi, y vamos a ver a continuación. El aili es una oda, recuerda que oda es una especie lírica. La oda principal de la poesía quechua significa canto de triunfo, de entusiasmo y de alabanza principalmente a los dioses. También existieron ailis de carácter agrícola y militar. Chicos, el aili entonces es una de las principales manifestaciones líricas de la literatura incaica. Luego tenemos el famoso jarawis, que es también muy conocido. Es poesía de corte amoroso, canto del amor, del sentimiento puro, delicado, con sus actitudes de alegría y dolor, ¿no? En ningún momento admira expresiones fuera de lugar o malintencionadas. Tenemos otra especie del género lírico que es el aimoray, el canto a la tierra, y se daba preferencia a las labores dedicadas a la siembra y a la cosecha. Eso hay que tener en cuenta, el aimoray. El huacataqui o huacantaqui. Los incas solían cantar a sus animales más preciados, por ejemplo el zorro, el picaflor, la llama, el cóndor, etc. Urpi, ¿no? Significa paloma, y paloma es amor, ¿no? Hermoso canto a la amada, quien se le aparenta como la palomita. Es un poema elaborado con gran ternura, chicos. Y el último es el ayataki. No hay otros más, pero esos son los más importantes. El ayataki, que es canto que simboliza el dolor y muerte, era de timbre fúnebre, ¿no? Y solo se entonaba en los días pesarosos, es decir, cuando fallecía alguien. Es el género lírico. Vamos ahora con el género épico, ¿no? El género épico se desarrolla básicamente, se compone de mitos y leyendas en los que desfilan deidades, creadoras y transformadoras, así como hombres excepcionales que configuran las distintas civilizaciones que ocuparon esta parte del mundo antes de la llegada de la civilización occidental, antes de los españoles. Chicos, aquí hay que tener en cuenta mitos y leyendas serranos de la sierra y mitos y leyendas costeños. Entre los serranos tenemos la leyenda de Manco Cápac y Mamaocllo. Creo que todos de alguna manera hemos leído eso desde la primaria, ¿no? Tenemos también el mito de los hermanos Ayar, también llamado el mito de Pacaritambo, ¿no? Mientras que en los mitos leyendas costeños tenemos el mito de Huiracocha, el mito de Pachacamac, el mito del dios Con, el mito de Nailam, entre otros más. Chicos, bien. Entonces, para sintetizar esa parte, los incas desarrollan básicamente tres géneros literarios: el género lírico, que hemos visto, el género épico y por último el género dramático. Chicos, el género dramático. Y el género dramático seguramente es la más importante, aunque aquí hay que tener alguna precisión bien definida. La obra más importante del género dramático es Ollantay, ¿ya? Pero algunos lo ubican dentro de la literatura de la colonia, pero nosotros lo vamos a ubicar dentro de lo que es la literatura incaica para ubicarnos en ese contexto. ¿Ya, chicos? Ollantay entendida como la mejor obra
¿no? Del teatro incaico. Reitero, que se trasluce también ya en la época colonial, porque ya los españoles lo traducieron, lo escribieron, y gracias a ello, pues podemos leerlo en la actualidad, ¿sí? Bien, ¿qué hablamos o qué decimos de la obra Ollantay? El autor es anónimo, ¿no? Género es dramático, la especie es drama, el número de actos es 3, chicos, número de actos 3. En función sobre su origen de la obra Ollantay, ¿no? En este caso tenemos 3 teorías. La teoría incaísta o prehispánica, definido por Juan Sebastián Barranca y Gavino Pacheco Segarra. ¿Qué dicen esto? La teoría incaísta. Indican de que esta obra fue creada en la época incaica con personajes incaicos, ¿no? Es lo que dice la teoría incaísta. Mientras que la teoría hispanista o colonial, que lo defiende Bartolomé Mitre y Ricardo Palma, sostienen que esta obra es netamente española, es decir, que en la época de la colonia los españoles escribieron tomando como elemento a los personajes incas, es lo que dice. Y luego tenemos la teoría ecléctica o intermedia. Esta es la teoría que para muchos críticos es aceptado y la que tiene mayor validez, ¿sí? Es la teoría ecléctica intermedia que es defendido por Marceliano Meléndez y José de la Riva Güell. ¿Qué se dice de esta teoría? Esta teoría indica que esta obra, la obra Ollantay, fue creada en la época incaica, o sea, los incas lo crearon con personajes incaicos, pero, ahí viene el pero, que los españoles al escuchar la versión oral, ¿no? Lo tradujeron, ya lo estructuraron de acuerdo a la tradición española con actos y escenas. ¿Estamos? Esta es la teoría que tiene mayor validez, ¿ya? La teoría ecléctica. Reitero que esta obra fue creada en la época incaica y que los españoles ya al escuchar, al recibir la versión oral, lo crearon ya con técnicas españolas dividido en actos y escenas. ¿Bien, chicos? Bien, el tema central de esta obra es el poder y el amor, es el tema central. Y temas secundarios, la traición, la valentía y la guerra, ¿no? ¿Quiénes son los personajes? Bueno, acá tenemos a los personajes más importantes secundarios. Tenemos a Rumiñahui, que es el general de Anansuyo, Orco Baranca, que es general de Ollanta, Huicauma, que es el sacerdote, Pitusaya es una doncella de Imasumac, Mama, ojo acá, no es Mama Caca, es Mama Caca, y Mama Caca es quechua, que significa Mama Rangra o Mama Rumi, Mama Piedra, ¿no? Gobernaba el Acliahuasi. Chicos, otros personajes tenemos acá Pachacútec, que es el inca anciano padre Cusicoyu, Tupac Yupanqui es el hermano de Cusicoyu, Ollantay es el general antisuyo, Cusicoyu, hija de Pachacútec, y Masumac, el hija de Ollantay y Cusicoyu. Dirán, profe, ¿y cuáles son los personajes más importantes? Aquí el personaje principal es Ollantay, ¿no? Es el personaje principal. Ahí nomás considerar a Cusicoyu, ¿no? A Pachacútec y Tupac Inca Yupanqui. Seguramente en torno a eso gira la obra. Ahora, ¿de qué trata esta obra? Vamos a ver a grandes rasgos el argumento, ¿no? En este caso, el general Ollantay, ¿no? El general Ollantay, que era general del antisuyo, ¿no? Se enamora de la doncella de Cusicoyu, ¿no? Hija de Pachacútec. ¿Está claro, chicos? Reitero ya, Ollantay, que era un general del antisuyo, se enamora de Cusicoyu. ¿Y quién era Cusicoyu? Era hija de Pachacútec, el inca, ¿no? Aún conociendo la barrera que existe entre la nobleza y de privilegio con la nobleza de sangre, a causa del rechazo mostrado por Pachacútec, Ollantay decide rebelarse y emprender una dura batalla que se prolongó a través de los años. Y Cusicoyu, que había dado luz a Imasumac, se encontraba encerrado. Es decir, ¿qué quiere decir esta primera parte? Ollantay y de la mano a Pachacútec, que es en este caso de Cusicoyu, pero Pachacútec le dice: tú no eres de mi linaje, no eres de mi sangre. Le niega, ante lo cual Ollantay le dice: pues si tú no me das la mano de tu hija, te hago la guerra. Y se va Ollantay como un rebelde, con su hombre, con sus soldados, ¿no? Hacia Ollantaytambo. Y pues Pachacútec, enterado de que Ollantay se ha rebelado, para que no se escape con su hija, con Cusicoyu, a Cusicoyu lo manda a encerrar en este caso en el Acliahuasi, ¿no? ¿Estamos? Bien.
y obviamente ya estaba embarazada, y en este caso embarazada Kusikoyu, y van a ser una criatura de nombre Imazumak, ¿no? Estamos, Pachacútec fallece porque era anciano y los sucede en el trono Tupac Yupanqui, quien gracias a una rid de Rumiñahui vence a Ollantay y lo llevan cautivo a Cusco. Es decir, Rumiñahui lo hace una treta, una trampa, y lo captura a Ollantay y lo lleva, pues, como prisionero ante el nuevo Inca, que es Tupac Inca Yupanqui. Chicos, ahí qué pasa. Ahí, a la sorpresa de todos, Ollanta es perdonado por Tupac Inca Yupanqui, ¿no? Y descubre que su hermana seguía con vida y que posee una sobrina. Perdona a Ollanta y acepta el matrimonio. Es decir, cuando Tupac Inca Yupanqui hace capturar a Ollantay, pues Tupac Inca Yupanqui se dice que un día va a la Quillahuasi y encuentra ahí los tejidos de una niña. ¿Quién era esa niña? Era Imazumak. Imazumak, pues quería ver a su madre. Pues Tupac Inca Yupanqui le dice: ¿dónde está tu mamá? Y cuando lo saca, la madre era pues Kusikoyu, ¿no? Kusikoyu. Y le dice, entonces se ha entendido que Kusikoyu es hermana de Tupac Inca Yupanqui. En tal sentido, Tupac Inca Yupanqui le pregunta por qué estaba encerrada. A la que le cuenta que su padre, Pachacútec, lo había encerrado por haberse enamorado de un general, en este caso de Ollantay. Enterado de esta situación, Tupac Inca Yupanqui perdona a Ollantay y acepta el matrimonio de su hermana Kusikoyu con Ollantay. ¿Sí, chicos? Eso que quede claro. En la obra cabe resaltar la diferencia de dos tipos de poder. Uno déspota, ¿no?, que es Pachacútec, fiero y hermético, representado por Pachacútec, y el otro bondadoso, razonable, capaz de perdonar con el único fin de acabar los problemas que representa pues Tupac Inca Yupanqui. Muy bien, queridos chicos, hasta aquí nuestra sesión del día de hoy, esperando que esté claro y tengamos una noción muy definida de lo que es la literatura incaica a grandes rasgos. Muchas gracias por su atención y ya nos vemos en otra sesión. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, de acuerdo a cómo están viendo, ¿no? Muchas gracias.